A veces, el mundo nos juzga por lo que ve, no por lo que valemos. Martha Hodges conocía esa verdad mejor que nadie. En los límites del territorio de Wyoming, trabajaba sola en las tierras de su difunto padre, levantando pesadas piedras y construyendo muros con sus propias manos. El pueblo había decidido que no valía nada, que era demasiado grande, demasiado sencilla, que nunca estaría destinada al amor ni a la pareja. Pero Martha siguió trabajando. Siguió construyendo, siguió demostrando que se le equivocaban, piedra a piedra. Entonces, Samuel Cross pasó cabalgando junto a su granja aquella mañana de otoño. Era un hombre de las montañas, viudo, que cargaba con su propio dolor. Y cuando vio a Martha, no vio lo que todos los demás veían. Vio fuerza, determinación y a una mujer que se negaba a rendirse. ¿Podrían dos personas a las que el mundo había dado por perdidas encontrar algo por lo que valiera la pena luchar? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento otoñal traía el aroma de la hierba muerta y los pinos lejanos mientras Martha Hodges se agachaba para levantar otra piedra del montón junto a la casa de su padre, su hogar. La piedra era áspera contra sus palmas callosas, tan pesada que tuvo que apoyar las piernas y usar todo su cuerpo para colocarla en su sitio. Había aprendido esa técnica de su padre, que en paz descanse. Thomas Hodges había sido un hombre práctico, poco dado a los sentimentalismos, pero le enseñó todo lo que sabía sobre el trabajo de la tierra, sobre cómo sobrevivir cuando la supervivencia no era fácil. Llevaba 6 meses bajo tierra, 6 meses desde que la fiebre se lo llevó en primavera, dejándola sola en este pedazo de territorio de Wyoming que la gente decía que no valía la pena reclamar. Demasiado rocoso, decían, demasiado lejos de la ciudad, demasiado trabajo para muy pocos beneficios. Pero su padre había visto algo en esta tierra, y Martha también. Se encontraba en un valle donde el viento no soplaba tan fuerte en invierno, donde un arroyo corría todo el año, donde el suelo, una vez retiradas las piedras, era oscuro y fértil. Presionó la piedra en su sitio, comprobando el nivel con la vista, tal y como le había enseñado su padre. El muro iba quedando muy bien. En otra semana tendría terminada la parte este, una valla de piedra en condiciones que aguantaría generaciones. Eso era lo que estaba construyendo. Algo permanente, algo que demostraría que había valido la pena criar a la hija de Thomas Hodges. La ciudad de Redemption Springs estaba a 8 kilómetros al este, lo bastante cerca para ir a por provisiones, pero lo bastante lejos para que Martha pudiera fingir que las opiniones de la gente de la ciudad no le afectaban allí. Sabía lo que decían de ella, lo había sabido toda su vida. Demasiado grande, demasiado masculina, con cara de caballo de labranza y un cuerpo capaz de romper el eje de una carreta. La chica Hodges nunca se casaría, nunca tendría hijos, nunca sería más que una carga para quien fuera lo suficientemente tonto como para acogerla. Su padre nunca había dicho esas cosas. Él miraba a su hija, de hombros anchos, cintura gruesa y rasgos sencillos, y veía a una trabajadora, una ayudante, alguien lo suficientemente fuerte como para ser importante. Cuando su madre murió, al dar a luz a un hijo muerto cuando Martha tenía 8 años, Thomas simplemente se adaptó. Le enseñó a Martha a disparar, a cazar, a interpretar el tiempo y el terreno. Nunca le sugirió que fuera diferente de lo que era. Martha se enderezó, presionando una mano en la parte baja de la espalda. El trabajo era duro, pero honesto, y ella prefería el trabajo honesto a la falsa amabilidad. Llevaba los viejos guantes de cuero de su padre, los que él había desgastado durante 30 años de trabajo. Le quedaban grandes, pero los conservaba de todos modos. Todavía olían a él, a cuero y tabaco, y a su sudor. La cabaña detrás de ella era modesta, pero sólida. Su padre la había construido con sus propias manos hacía 20 años, cuando reclamó por primera vez esta tierra. Una sola habitación con un altillo, una chimenea de piedra, suelo de madera en lugar de tierra apisonada, un buen techo que no goteaba, y contraventanas que cerraban bien contra las tormentas invernales. No era gran cosa para los estándares de la ciudad, pero era suyo. Estaba pagado y la protegería de cualquier cosa que pudiera pasar. Había pasado el verano demostrando que podía arreglársela sola. El huerto había dado buenos frutos, patatas, judías, calabazas, zanahorias.
Había preparado conservas y carne seca. Tenía 3 gallinas y una vaca lechera, y cambiaba huevos en el pueblo por harina, azúcar y café. La gente del pueblo aceptaba sus productos sin problemas, aunque no la miraban a los ojos mientras lo hacían. La señora Chen era la excepción. La mujer china regentaba la tienda con sus 2 hijos adultos y trataba a Martha con una cortesía que parecía casi radical por su sencilla amabilidad. Tu padre era un buen hombre, le había dicho la señora Chen en el funeral. Eres hija de tu padre. Era el mejor cumplido que Martha había recibido nunca. Pero la señora Chen era una sola voz contra un coro. El resto de Redemption Springs había decidido el destino de Martha hacía mucho tiempo. Cyrus Blackwood lo había dejado claro la semana anterior, cuando había ido a la granja con una oferta para comprar sus tierras. Era un ranchero rico, propietario de la mitad del valle, y la había mirado con una especie de lástima que parecía más bien desprecio. Una mujer sola no puede gestionar una propiedad como esta, había dicho, sin molestarse en desmontar. Le daré un precio justo, suficiente para establecerse en la ciudad, tal vez encontrar trabajo como cocinera o ama de llaves. Algo más adecuado. Martha lo miró fijamente sin pestañear. Esta tierra no está en venta, señor Blackwood. Mi padre la reclamó legalmente y yo pretendo conservarla. Él sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Ya veremos cómo se siente cuando llegue la primavera, señorita Hodge. El invierno es duro para una mujer sola. Lo vio alejarse a caballo y sintió un escalofrío de miedo recorriendo su espina dorsal. Cyrus Blackwood era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Tendría que tener cuidado. Tendría que ser fuerte. Así que siguió construyendo el muro piedra a piedra, día tras día. Cada piedra era una promesa a su padre, a sí misma. No fallaría. No les daría la razón. El sol estaba alto en el cielo cuando oyó el caballo. Martha se enderezó, se secó el sudor de la frente con el dorso del brazo y se volvió para ver al jinete que se acercaba desde el norte. Un solo hombre sobre una robusta yegua alazana, llevando una mula cargada. Cabalgaba con soltura, como lo hacen los hombres que han pasado más tiempo a caballo que a pie. La mano de Martha se deslizó hacia el rifle apoyado contra la pared cercana. No es que lo cogiera, solo reconoció su presencia. Una mujer sola nunca puede ser demasiado precavida. El jinete redujo la velocidad al acercarse y levantó una mano en señal de saludo. «Buenos días, señora», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que se le oyera sin tener que gritar. Respondió Martha con voz tranquila. Lo observó mientras se acercaba. Era mayor que ella. Calculó que tendría unos 40 años, con el pelo oscuro que se tornaba plateado en las sienes y una barba que parecía haber sido recortada con un cuchillo de caza. Su ropa era tosca, pero limpia, y el equipo de su caballo estaba bien cuidado. Quizás era un trampero o un cazador. Por su aspecto, parecía un hombre de las montañas. Detuvo su caballo a una distancia respetuosa y asintió con la cabeza hacia la pared. «Estás haciendo un buen trabajo». Martha esperó a que llegara la otra parte, el comentario sorprendido sobre una mujer realizando ese tipo de trabajo, o la sugerencia de que necesitaba ayuda, o peor aún el tono burlón que había aprendido a reconocer. Pero el hombre se limitó a montar su caballo y mirar el muro con la mirada de alguien que entendía el trabajo que había costado construirlo. «Buenas líneas rectas», continuó. «Tienes talento para encajar piedras». Algo en el pecho de Martha se relajó un poco. «Mi padre me enseñó», dijo. El hombre asintió con la cabeza, como si eso lo explicara todo. «Un buen maestro, entonces». Se tocó el ala del sombrero. «Soy Samuel Cross. Voy a la ciudad a por provisiones para el invierno». No quería interrumpir su trabajo. «Martha Hodge», dijo ella, y se sorprendió a sí misma al añadir, «no es ninguna interrupción». Los ojos de Samuel Cross se encontraron con los de ella, grises como el agua de un arroyo, desgastados por el tiempo en las esquinas, y algo pasó entre ellos que Martha no supo definir. No era lástima ni juicio, algo más parecido al reconocimiento, como si él viera en ella algo que nadie más se había molestado en buscar. «La dejaré seguir con su trabajo, señorita Hodge», dijo en voz baja. Luego se tocó el sombrero de nuevo y espoleó a su caballo. Martha lo observó mientras se alejaba, de pie con una piedra en sus manos enguantadas y una extraña sensación desconocida en el pecho. Él había elogiado su trabajo, había mirado su muro como lo habría hecho su padre, con respeto por el esfuerzo y la habilidad que representaba. Colocó la piedra en su sitio y cogió otra,
pero sus manos no estaban del todo firmes. Durante toda la tarde, mientras trabajaba y el sol recorría el cielo, se encontró pensando en unos ojos grises y en una voz que le había hablado como si mereciera la pena hacerlo. Esa noche, sentada en los escalones de la cabaña, comiendo su sencilla cena de pan de maíz y frijoles, Martha se permitió un momento de algo que había aprendido hacía mucho tiempo a no sentir. No era esperanza, exactamente. La esperanza era demasiado peligrosa. Pero tal vez, solo tal vez, una especie de curiosidad. ¿Y si hubiera más gente en el mundo como Samuel Cross? ¿Y si alguien pudiera mirarla y ver lo que su padre había visto? Sacudió la cabeza ante su propia tontería y entró para apagar el fuego. El mundo era lo que era, y ella era quien era, y eso era todo. Pero esa noche, tumbada en el desván que había sido suyo desde la infancia, Martha tocó los guantes de cuero gastados que había colgado en un gancho junto a su cama y pensó en el buen trabajo y las reverencias respetuosas, y en los ojos del color del agua del arroyo, y por primera vez en 6 meses, no se sintió tan sola. Samuel Cross se había dicho a sí mismo que iba a Redemption Springs a por provisiones. Se había dicho que esa era la única razón por la que había bajado de las montañas antes de lo habitual, antes de la primera nevada importante. Se había dicho que no estaba pensando en una mujer con manos fuertes y ojos que albergaban más soledad de la que cualquier persona debería soportar. Llevaba 3 días mintiéndose a sí mismo. Su campamento estaba a media milla de la granja de los Hodges, escondido entre unos pinos donde el fuego no se veía desde la cabaña. Había montado su tienda, atado su caballo y su mula, y había pasado 3 tardes sentado junto al fuego con una taza de café frío en las manos, pensando en cosas que se había prometido no volver a pensar. El cordón de cuero que llevaba alrededor del cuello sostenía un anillo de boda de oro. Lo tocó, un hábito que había desarrollado durante 3 años de viudez. El anillo de Sarah. Se lo había quitado del dedo antes de enterrarla, incapaz de dejarlo en la tierra. Su propio anillo aún rodeaba su dedo, un peso constante al que se había acostumbrado tanto que ya casi ni lo notaba. Sarah había muerto al dar a luz, de una forma que aún le atormentaba en sus sueños. La niña, a la que apenas habían tenido tiempo de ponerle el nombre de Emma, había vivido 2 horas, lo justo para que Samuel la cogiera en brazos, memorizara su diminuto rostro y viera cómo se apagaba la luz de unos ojos que nunca habían llegado a ver el mundo. Luego había seguido Sarah, desangrándose a pesar de todos los esfuerzos de la comadrona y de todas las súplicas de Samuel a Dios. Eso había sido hacía 3 años, en otra vida. Entonces él era un hombre diferente, más joven a pesar de tener 39 años, lleno de planes y esperanzas y de la certeza de que construir una buena vida era solo cuestión de trabajo duro y fe. La cabaña que había construido para Sarah seguía en pie en las altas montañas, pero no se atrevía a vivir en ella. A veces se quedaba allí cuando el tiempo era demasiado adverso para estar en otro lugar, pero la mayor parte del tiempo cazaba y se movía por el bosque como un fantasma que rondaba su propia vida. Pensaba que quería soledad, que el silencio curaría algo en él que se había roto el día en que enterró a su esposa y a su hija en la misma tumba. Pero 3 años en las montañas le habían enseñado que el silencio y la curación no eran lo mismo. El silencio solo significaba que no había nadie allí para oír tu dolor. Entonces pasó por delante de la granja de los Hodges y vio a Martha levantando piedras. Se detuvo sin querer, hipnotizado por la imagen. Era una mujer grande. No había forma educada de evitar ese hecho. Ancha, alta y sólida, de una forma que le hacía pensar en las propias montañas. Pero lo que lo había detenido no era su tamaño, era la forma en que se movía, deliberada, segura, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y no necesitara el permiso ni la aprobación de nadie para hacerlo. La piedra que estaba levantando habría hecho dudar a la mayoría de los hombres. Se agachó, puso las manos debajo, se preparó y la levantó con las piernas y la espalda en un movimiento suave. Luego la llevó hasta el muro y la colocó en su sitio como si fuera lo más natural del mundo, como si hubiera nacido sabiendo cómo construir algo que durara. Le recordó a Sarah, no en cuanto al aspecto físico. Sarah era pequeña y ágil, de cabello oscuro y huesos finos, pero en espíritu. Sarah era el tipo de mujer que decidía que había que hacer algo y lo hacía, independientemente de lo que pensara el mundo.
Decidió casarse con un trampero que vivía en las montañas y construyó allí un hogar más bonito que cualquier casa de la ciudad. Había decidido tener un hijo a los 37 años, a pesar de los riesgos, y lo había afrontado con más valor del que él había sido capaz de encontrar desde entonces. Martha Hodges tenía esa misma cualidad, esa misma columna vertebral de hierro envuelta en una tranquila determinación. Y cuando se había girado y lo había mirado, esperando el juicio que él fuera a emitir, había visto algo más en sus ojos, algo crudo y honesto y dolorosamente familiar. Estaba sola, sola de esa forma que se siente cuando estás solo entre una multitud, cuando la gente te mira y decide que lo sabe todo sobre ti antes incluso de que hayas abierto la boca. Él reconocía esa soledad porque la había llevado consigo, envuelto en un dolor tan intenso que había olvidado lo que se sentía al ser visto como algo más que un hombre destrozado. Así que dijo lo único que se le ocurrió decir, la verdad. Su trabajo estaba bien, mejor que bien, y la expresión de su rostro cuando él lo dijo, la forma en que algo se había suavizado en sus ojos antes de que se contuviera y volviera a ponerse a la defensiva, se le había quedado grabada durante 3 días. Ahora era por la mañana. Estaba ensillando su caballo e intentaba convencerse a sí mismo de que debía ir al pueblo como había planeado. Los suministros no se comprarían solos. Se acercaba el invierno. Tenía trabajo que hacer, pero sus manos se detuvieron en la cincha de la silla y se encontró mirando hacia el sur, hacia la granja, a través de los árboles. Había un punto débil en ese muro. Lo había notado cuando pasó por allí, una sección en la que las piedras no estaban bien colocadas, donde el tiempo y las inclemencias meteorológicas acabarían por derrumbarlo. No sucedería este año, quizá ni siquiera el próximo, pero sucedería. Y cuando sucediera, quienquiera que hubiera construido ese muro, tendría que derribar toda una sección y empezar de nuevo. Samuel había aprendido la albañilería de su padre, quien, a su vez, la había aprendido de su padre. Los colonos habían sido constructores antes de convertirse en tramperos en Pensilvania. Samuel podía mirar un muro y ver no solo lo que era, sino en lo que se convertiría. Dado el tiempo, el clima y el paciente trabajo de la gravedad, debería hablarle del punto débil. Era solo por ser un buen vecino, nada más. Terminó de ensillar el caballo, cargó su mula de carga y apagó el fuego con tierra. Luego cabalgó hacia el sur. Martha ya estaba trabajando cuando llegó, con el sol apenas asomando por el horizonte. Había avanzado mucho desde ayer, al menos otros 3 metros de muro. Ella lo oyó llegar y se volvió, y él vio cómo su rostro pasaba por la misma secuencia de expresiones que antes. Primero cansancio, luego reconocimiento, luego algo más complicado que podría haber sido esperanza si la esperanza no fuera tan peligrosa. Buenos días, señorita Hodges, la saludó, deteniéndose a la misma distancia respetuosa. Señor Cross. Su voz era neutra, pero esta vez no buscó el rifle. Eso le pareció un progreso. Samuel desmontó y envolvió las resinas alrededor de un roble. Ayer me di cuenta de algo, dijo caminando lentamente hacia el muro. No quería atreverme a mencionarlo, pero me ha estado preocupando. Martha tensó los hombros. ¿Qué es? Señaló la sección que le preocupaba. ¿Ve cómo está colocada esa piedra? Ahora está estable, pero cuando llegue la primavera, cuando el suelo se descongele y se asiente, se desplazará. Y cuando lo haga, arrastrará consigo las 3 hileras que hay encima. Ella se acercó a él, lo suficiente como para que él pudiera oler el humo de la leña y el sudor sincero. Ella estudió la guerra con ojo crítico, y él observó cómo ella veía lo mismo que él. Ella apretó la mandíbula. Creía que lo había colocado bien, dijo en voz baja. No es que esté mal exactamente, dijo Samuel, pero podría estar mejor. Si quieres, te lo puedo enseñar. Solo tardaré 1 hora o 2 en volver a colocar esas piedras correctamente. Martha se volvió para mirarlo de verdad, y Samuel sintió el peso de esa mirada como si fuera algo físico. Ella buscaba algo, quizá burla o lástima, o ese tipo de falsa amabilidad que en realidad no es más que otra forma de decir que no eres lo suficientemente bueno. Preguntó ella con sencillez. Era una pregunta razonable. Samuel lo pensó, tocando el anillo bajo su camisa, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué le importaba si el muro de esta mujer se mantenía en pie o se derrumbaba? Porque el buen trabajo merece hacerse bien, dijo finalmente.
y porque tengo tiempo antes de tener que estar en la ciudad, y porque se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de decir, y luego lo dijo de todos modos, porque me recuerdas a alguien que era importante para mí, a alguien a quien le habrías gustado, creo. Los ojos de Martha se abrieron ligeramente, y él vio cómo se le movía la garganta al tragar saliva. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego asintió con la cabeza una vez, de forma brusca y decisiva. Agradecería la ayuda, señor Cross, y las enseñanzas, si está dispuesto a compartirlas, Samuel, dijo él. Si vamos a trabajar juntos, más vale que me llames Samuel. Martha, respondió ella, y algo en la forma en que lo dijo, sencilla, directa, como si estuviera ofreciendo algo precioso, le hizo sentir un dolor en el pecho. Trabajaron juntos durante toda la mañana. Samuel le enseñó a leer la veta de la piedra, a encontrar el punto de equilibrio, a colocar cada pieza para que encajara con las demás y se mantuviera firme durante generaciones. Martha aprendía rápido, con manos seguras y mente ágil. Hacía buenas preguntas y escuchaba las respuestas, y Samuel se encontró hablando más de lo que lo había hecho en meses, quizás más que en meses. No hablaron de nada importante, solo de piedras y del tiempo, y de cómo el té de corteza de sauce ayudaba a aliviar los músculos doloridos. Pero bajo las palabras cotidianas, Samuel sintió que ocurría algo más, una especie de reconocimiento, la sensación de dos personas que habían caminado solas durante mucho tiempo y que, de repente, se daban cuenta de que estaban en el mismo camino. Cuando el sol estaba en lo alto, Martha se enderezó y miró la sección reparada de la pared. «Eso aguantará», dijo con satisfacción. «Sí», asintió Samuel, «tienes buen instinto. Solo necesitabas que alguien te enseñara los detalles». Martha se volvió hacia él y había algo en su rostro que él no había visto antes. No era exactamente confianza, pero tal vez la posibilidad de confianza. «¿Lo harás?», empezó a decir, luego se detuvo y lo intentó de nuevo. «Ahora voy a trabajar en la pared norte. Si tienes más tiempo antes de ir al pueblo, no me importaría que alguien revisara mi trabajo, para asegurarme de que lo estoy haciendo bien». Samuel sabía lo que ella realmente le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que se quedara, que volviera mañana y pasado mañana, que si lo que había entre ellos, esa conexión frágil e inesperada, era algo que él quería seguir, o si solo había pasado por su vida como todos los demás. Pensó en su campamento vacío, en su cabaña vacía, en los años vacíos que se extendían ante él. Pensó en el anillo de Sara colgado del cordón que llevaba al cuello y en la alianza que aún lucía en su dedo. Pensó en cómo se habían iluminado los ojos de Martha cuando comprendió la técnica de engaste de piedras que le había enseñado. La alegría pura de aprender algo nuevo y útil. «Volveré mañana», dijo. «Si te parece bien». «Sí», dijo Martha en voz baja. Más que bien, esa noche, de vuelta en su campamento, Samuel se quitó el sombrero y se sentó con la espalda apoyada en un pino, mirando fijamente el fuego. El anillo en el cordón le parecía más pesado de lo habitual, y tras un largo rato, lo sacó y lo miró. Era de oro, desgastado por el uso, con la fecha de su boda grabada en el interior. «No te olvido, Sara», le dijo al vacío. «Nunca te olvidaré a ti ni a Emma, pero creo que quizá tú lo entenderías. Quizá querrías que dejara de estar tan solo». El fuego crepitaba y chisporroteaba. El viento soplaba entre los pinos y Samuel Cross, por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la esperanza agitarse en su pecho. Era doloroso, aterrador y vacilante, como un recién nacido que intenta ponerse de pie, pero estaba ahí, y mañana volvería a la granja de los Hodge, ayudaría a Martha a construir su muro, y tal vez, solo tal vez, empezaría a construir algo propio. Octubre se adentraba en un frío que anunciaba la llegada de un tiempo más duro. Los álamos de la ladera se tiñeron de oro, y luego perdieron sus hojas con el viento. Por las mañanas se formaba hielo en el cubo de agua. El jardín de Martha ya estaba agotado. Las últimas calabazas y patatas se cosecharon y se almacenaron en el sótano. El trabajo en el muro se hizo más urgente. Tenían que terminarlo antes de que el suelo se congelara. Samuel había dejado de fingir que iba a ir a la ciudad en cualquier momento. Su campamento seguía allí, con la tienda montada y la hoguera encendida, pero la mayoría de las noches aceptaba la invitación de Martha para cenar en la cabaña. Se sentaban a la mesa de su padre, comían lo que ella cocinaba y hablaban de todo y de nada hasta que el fuego se apagaba
y Samuel, finalmente, regresaba a regañadientes a su campamento en la oscuridad. Le traía cosas, pequeñas cosas que según él simplemente tenía o había encontrado por casualidad. Una piedra húmeda para sus cuchillos, carne fresca de venado, granos de café que había comprado en la ciudad cuando finalmente hizo ese viaje, y un día un botón de madera que había tallado para reemplazar uno que le faltaba a su abrigo. Martha sostuvo el botón en la palma de su mano, estudiando el delicado trabajo. Había tallado una simple flor en él, una prímula de montaña, del tipo que crecía silvestre en las tierras altas. Era hermoso y completamente innecesario, y le hizo un nudo en la garganta. No tenías por qué hacerlo, le dijo. Samuel se encogió de hombros, sintiéndose de repente incómodo. Me molestaba que faltara el botón, y tenía tiempo por las tardes. Lo que no dijo fue que se había sentado junto a la hoguera durante 3 noches trabajando en él, hasta que los pétalos quedaron perfectos y los agujeros fueron exactos. Lo que no dijo fue que había pensado en ella todo el tiempo, imaginando su expresión cuando lo viera. Martha cosió el botón a su abrigo esa noche, mientras Samuel reparaba una bisagra suelta de la puerta de su cabaña. La tranquilidad doméstica les sorprendió a ambos. La simple normalidad de estar en compañía del otro, trabajando en tareas diferentes pero juntos en el mismo espacio. Se sentía como un matrimonio, o lo que debería ser un matrimonio, una asociación de competencia tranquila y cuidado mutuo. Pero la paz no duró. Cyrus Blackwood llegó un martes, cabalgando hasta la granja con 2 de sus peones a ambos lados. Martha y Samuel estaban trabajando en la pared norte y se detuvieron cuando oyeron los caballos. Cyrus montaba su caballo como un hombre que era dueño del mundo y solo esperaba que todos los demás lo reconocieran. Era guapo, de una forma refinada, con el pelo oscuro y canoso en las sienes, ropa cara y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Miró la pared, a Martha y Samuel, que estaban uno al lado del otro, y su expresión se volvió calculadora. Señorita Hodge, dijo, tocándose el sombrero con exagerada cortesía. Veo que ha encontrado ayuda, señor Blackwood, respondió Martha, manteniendo la voz firme. La mirada de Cyrus se desplazó hacia Samuel, desdeñosa y evaluadora a la vez. ¿Y quién es usted? Samuel Cross, el trampero. Cyrus lo dijo como si estuviera nombrando una especie de alimaña. He oído que vive en las montañas, evitando la civilización. Su sonrisa se agudizó. Debe de ser todo un cambio pasar tiempo aquí abajo, aunque supongo que incluso los rudos hombres de las montañas aprecian una comida caliente. Y hizo una delicada pausa. Compañía. Samuel sintió que Martha se tensaba a su lado, que se preparaba para defenderse de lo que Cyrus insinuaba, pero dio un paso adelante, colocándose deliberadamente entre Martha y el hombre a caballo. Diga lo que quiere, Blackwood, dijo Samuel, con voz plana y fría. La sonrisa de Cyrus no vaciló, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Mi asunto es con la señorita Hodge. He venido a renovar mi oferta por sus tierras. De hecho, estoy dispuesto a aumentarla, dado lo que ha hecho. ¿Cuánto trabajo ha dedicado? Llámelo compensación por sus esfuerzos. Ya se lo he dicho antes, dijo Martha, pasando por delante de Samuel para enfrentarse directamente a Cyrus. Estas tierras no están en venta. Señorita Hodge, sea razonable, dijo Cyrus con tono condescendiente. Se acerca el invierno. Estás sola aquí. Bueno, casi sola. ¿Qué pasará cuando su amigo regrese a las montañas? ¿Qué pasará cuando llegue la nieve y el trabajo se vuelva más duro? Una mujer sola no puede mantener una granja durante el invierno de Wyoming. No estoy sola, dijo Martha con firmeza. Cyrus miró a ambos y su expresión se volvió desagradable. Ya veo. Bueno, eso cambia las cosas, ¿no? Aunque me pregunto qué pensará el pueblo de este arreglo. ¿Una viuda? Miró significativamente el anillo de bodas de Samuel. O casi. Y una mujer soltera pasando sus días y noches juntos en una granja aislada. Algunos podrían decir que eso no es muy apropiado. Salga de mi propiedad, dijo Martha, con la voz temblorosa por la ira. Solo estoy velando por su reputación, dijo Cyrus con suavidad. Seguro que entiende que en un pueblo como Redemption Springs, la reputación lo es todo. Sin ella, no es nada. Solo una mujer grande y solitaria a la que nadie quiere ni respeta. Se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Véndame la tierra, señorita Hodge. Coja el dinero y múdese a algún lugar donde pueda estar cómoda. A algún lugar donde no tenga que fingir ser alguien que no es.
Samuel actuó antes de pensarlo, estirando el brazo para agarrar la brida del caballo de Cyrus. Ya ha dicho lo que tenía que decir. Ahora váyase antes de que olvide mis modales. Los dos peones se tensaron y llevaron las manos hacia sus cinturones de armas. Pero Cyrus levantó una mano para detenerlos. Miró a Samuel con fría calculadora. Está cometiendo un error, Cross. Los dos la estáis cometiendo. Esta tierra debería formar parte de mi rancho, y así será de una forma u otra. Liberó la cabeza de su caballo del agarre de Samuel. El invierno es una época peligrosa. Se producen accidentes. Los lobos bajan de las montañas. Se producen incendios. La gente resulta herida. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Samuel en voz baja. Solo una observación, dijo Cyrus. La naturaleza puede ser cruel, especialmente con aquellos que no saben cuál es su lugar. Giró su caballo y se alejó, seguido por sus hombres. Pero la amenaza flotaba en el aire detrás de él tan clara como si la hubiera escrito en un pergamino y se la hubiera entregado. Martha se quedó rígida, con las manos apretadas en puños. Samuel podía ver que temblaba, pero no sabía si era por ira, por miedo o por ambas cosas. Cuando él se acercó a ella, ella se volvió hacia su abrazo, apretando su rostro contra su pecho. «Va a intentar quitárnoslo», dijo ella con voz apagada. «Va a encontrar la manera de quitarnos todo». «No», dijo Samuel con firmeza, rodeándola con los brazos. «No lo hará. No se lo permitiré. No puedes luchar contra él, Samuel. Él tiene dinero y hombres, y nosotros nos tenemos el uno al otro». Samuel la interrumpió, y a nuestra obstinación se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. «Te subestima, Martha. Ese es su error. Ve a una mujer sola y cree que eres débil. Pero yo sé que no es así. Eres la persona más fuerte que he conocido nunca». Martha tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de perder este lugar». «De perder», se detuvo. Preguntó Samuel en voz baja. Susurró Martha. «A ti, a nosotros, a lo que sea que estemos construyendo aquí». Samuel le acarició la cara con las manos, con las palmas ásperas contra sus mejillas. «No vas a perderme. No voy a ir a ninguna parte, Martha. Ni ahora, ni nunca si me aceptas». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, esperando con promesa y posibilidad. Ambos sabían lo que él estaba diciendo, lo que estaba ofreciendo. No solo una relación, no solo una amistad, algo más profundo, algo permanente. «Samuel», comenzó Martha, pero él negó con la cabeza. «No tienes que responder ahora», dijo, «pero necesitaba que lo supieras. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Ya no estás sola». Martha se puso de puntillas y lo besó. Fue el primer beso de verdad entre ellos. No el suave roce de labios de antes, sino algo más profundo. Una reivindicación y una rendición a la vez. Samuel la atrajo hacia sí y ella se dejó llevar. Y durante un largo momento, el mundo se redujo a ellos dos. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Martha apoyó la frente contra la de él. «Juntos», dijo ella. «Juntos, pase lo que pase», asintió Samuel. Pero cuando el sol se puso esa tarde y Samuel regresó a regañadientes a su campamento, ambos sabían que el enfrentamiento con Cyrus no había hecho más que empezar. Ese hombre no se rendiría. Los hombres como él nunca lo hacían. Tomaban lo que querían y no les importaba a quién tenían que destruir para conseguirlo. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría Cyrus? ¿Y cómo podrían proteger lo que estaban construyendo cuando las fuerzas que se alzaban contra ellos eran mucho más fuertes? Samuel tocó el anillo que colgaba del cordón alrededor de su cuello mientras cabalgaba. Luego, con cuidado deliberado, se lo quitó y lo guardó en la alforja, sin tirarlo. Nunca eso, sino guardarlo en un lugar seguro mientras hacía espacio para algo nuevo. Para Martha, para la vida que podrían construir juntos, para el futuro que ya no era un fantasma del pasado, sino una posibilidad brillante y real por la que valía la pena luchar. La primera nevada llegó a principios de noviembre, con copos suaves que se derretían a contacto, pero que prometían un tiempo más severo en breve. Samuel y Martha trabajaron con renovada urgencia, compitiendo contra el invierno para terminar el muro. Ya estaban cerca, solo les quedaba una semana, quizá menos si el tiempo aguantaba. Pero Samuel sabía que se estaba quedando sin excusas para permanecer en su campamento. La nieve pronto lo haría imposible. Tendría que volver a su cabaña en la montaña, o el pensamiento quedó inconcluso en su mente mientras trabajaba junto a Martha, pero sabía que tendrían que abordarlo pronto.
¿Qué eran el uno para el otro? ¿En qué se convertiría esto cuando el invierno les obligara a tomar una decisión? Esa noche, después de una cena tranquila, Samuel encendió el fuego en la chimenea de Martha y se sentó en la silla de su padre. Martha se sentó en el suelo a su lado, apoyándose en sus piernas, y observaron las llamas en un cómodo silencio. Samuel le puso la mano en el hombro y le dibujó pequeños círculos con el pulgar a través de la tela de su vestido. He estado pensando, dijo Samuel finalmente. Eso nunca es bueno, bromeó Martha, pero su voz estaba tensa. Sabía que esta conversación iba a llegar. Tengo que subir a mi cabaña, dijo Samuel, antes de que la nieve se haga demasiado profunda. Recoger mis cosas, traerlas aquí. Hizo una pausa. Si te parece bien. Martha se volvió para mirarlo. ¿Traerlas aquí? Samuel la miró a los ojos. Aquí, si me aceptas. No solo como trabajador o amigo, Martha, dijo tras respirar hondo, como tu marido, si me das tu consentimiento. Martha abrió mucho los ojos. Samuel, sé que es precipitado, dijo él rápidamente. Sé que solo nos conocemos desde hace unas semanas, pero también sé que lo que siento por ti es real. Es diferente de lo que sentía por Sarah, pero no por ello menos verdadero. Tú me has devuelto a la vida, Martha. Me has hecho recordar que vivir merece la pena, a pesar del dolor. No puedo sustituirla, dijo Martha con voz apagada. No te pido que lo hagas, dijo Samuel. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño. Cuando lo desenvolvió, Martha vio que era un broche con un camafeo, delicado, hermoso, antiguo. Era de Sarah. Su madre se lo había dado el día de nuestra boda. Martha empezó a apartarse, pero Samuel le cogió la mano. Espera, dijo. Déjame terminar. Quiero que te quedes con esto. No porque estés sustituyendo a Sarah, sino porque ella querría que lo tuvieras. Te habría caído bien, Martha. Habría visto lo que yo veo. Una mujer fuerte, amable y valiente. Y habría querido que yo volviera a ser feliz. Su voz se volvió áspera. Me lo dijo al final. Me hizo prometer que encontraría una forma de seguir viviendo después de que ella se fuera. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Martha. No sé si podré hacerlo, susurró. No sé si soy lo suficientemente valiente. Eres la persona más valiente que conozco, dijo Samuel. Se deslizó de la silla para arrodillarse a su lado, aún sosteniendo el broche. Has sido valiente toda tu vida, Martha. Lo suficientemente valiente como para seguir adelante cuando todos te decían que no eras suficiente. Lo suficientemente valiente como para construir algo de la nada. Lo suficientemente valiente como para dejarme entrar cuando tenías todas las razones para mantener tus muros levantados. Tengo miedo, admitió Martha. Yo también, dijo Samuel, aterrorizado, si soy sincero. Miedo a fallarte. Miedo a que pase algo y te pierda como perdí a Sarah. Miedo a no merecer esta segunda oportunidad. Levantó la mano para acariciarle la cara. Pero tengo más miedo de dejar pasar esto, de volver a mi cabaña vacía y pasar el resto de mi vida preguntándome ¿qué podría haber sido? Martha cerró los ojos y se inclinó hacia su caricia. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. Había tomado una decisión. Sí, dijo simplemente. Samuel contuvo el aliento. Sí, sí, me casaré contigo. Sí, puedes traer tus cosas aquí. Sí a todo. Martha esbozó una sonrisa llorosa. Pero Samuel Cross, si alguna vez me haces arrepentirme de esto... Él la besó antes de que pudiera terminar la amenaza, atrayéndola hacia sí. El broche camafeo se presionó entre ellos. Este beso fue diferente a los demás. Contenía promesas y compromiso, y el peso de votos aún no pronunciados, pero ya sentidos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Samuel prendió el broche al vestido de Martha, con los dedos un poco torpes al manipular el broche. Cuidaré de ti, prometió. Trabajaré duro. Te seré fiel y construiremos juntos una vida que valga la pena. Yo haré lo mismo, dijo Martha, aunque te advierto que soy terca y no soporto a los tontos, y probablemente te volveré loco. Bien, dijo Samuel sonriendo. De lo contrario, me aburriría. Se sentaron juntos junto al fuego, Martha en los brazos de Samuel, planeando su futuro. Terminarían el muro antes de que la nieve se hiciera profunda. Samuel haría el viaje a su cabaña en la montaña, traería lo que necesitaba, y la cerraría por la temporada. Se casarían antes de que llegara el invierno. Una ceremonia sencilla, tal vez con la señora Chen y algunas otras personas como testigos, y luego enfrentarían su primer invierno juntos.
aprendiendo los hábitos del otro, construyendo una relación que duraría? Preguntó Martha finalmente. Samuel apretó la mandíbula. Nos ocuparemos de él juntos. Sea lo que intente, estaremos preparados. Martha asintió con la cabeza contra su pecho. Le creía, o más bien, creía en ellos, en lo que podían ser juntos. Por separado, eran fuertes. Juntos, podrían ser indestructibles. Más tarde, después de que Samuel regresara a regañadientes a su campamento, Martha se sentó a la mesa y sostuvo el broche de camafeo a la luz de la lámpara. Era precioso, el perfil de una mujer tallado en marfil y engastado en oro. Pensó en la mujer que lo había llevado antes que ella, la mujer que Samuel había amado y perdido. No sentía celos de Sara. ¿Cómo podría? Sara había convertido a Samuel en el hombre que era, lo había amado y moldeado, y le había dado la capacidad de formar una relación tan profunda y duradera. Sin Sara, Martha no habría tenido a Samuel a quien amar. En cambio, Martha sentía una especie de gratitud. Tocó el broche con delicadeza, como si tocara una bendición. Gracias, le susurró a la mujer a la que nunca conocería. Gracias por amarlo tanto. Prometo que yo haré lo mismo. Afuera la nieve volvía a caer, ahora con más intensidad. Se acercaba el invierno, pero Martha ya no tenía miedo, pasara lo que pasara. Nieve, dificultades o las intrigas de Cyrus Blackwood, no lo afrontaría sola. Tenía a Samuel, y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente de su compromiso, Martha y Samuel trabajaron con nueva energía y terminaron la última sección del muro antes del mediodía. Se apartaron y contemplaron lo que habían construido juntos. Piedra sólida que rodeaba todo el perímetro de la finca, nivelada y firme, construida para durar 100 años o más. Está terminado, dijo Martha, con un tono de asombro en su voz. Es perfecto, coincidió Samuel, acercándola a él. Como tú. Seguían allí de pie, abrazados, cuando oyeron acercarse un caballo. Un único jinete que avanzaba a paso firme. Samuel se tensó automáticamente, pensando en Cyrus, pero el jinete que emergió de entre los árboles era un desconocido, un hombre delgado y de aspecto nervioso, vestido con un traje de ciudad cubierto de polvo por el viaje. «Señorita Hodge», gritó el hombre, frenando su caballo. «Así es», dijo Martha, dando un paso adelante. Samuel se quedó a su lado. El hombre desmontó y sacó una bolsa de cuero de su silla de montar. «Me llamo Theodore Marsh, soy topógrafo y trabajo para la Oficina Territorial de Tierras». Sacó unos papeles. «Estoy aquí para medir los límites de su propiedad». Martha sintió cómo se le helaba el estómago. «Del gobierno territorial, señora. Se ha presentado una denuncia por una disputa sobre los límites». Marsh parecía incómodo. «La ley me obliga a realizar una medición cuando se presentan este tipo de denuncias». «Déjeme adivinar», dijo Samuel con tono seco. Cyrus Blackwood presentó la queja. El silencio de Marsh fue respuesta suficiente. Observaron cómo Marsh pasó las siguientes 3 horas recorriendo la propiedad, consultando mapas antiguos y tomando medidas. Fue minucioso. Martha tenía que reconocerlo. Comparó los puntos de referencia con los documentos, utilizó su equipo de topógrafo para marcar ángulos y distancias, y tomó notas cuidadosas en un diario encuadernado en cuero. Finalmente, regresó al lugar donde lo esperaban, junto a la cabaña. «Me temo que tengo malas noticias, señorita Hodge», dijo Marsh sin mirarla a los ojos. Según la reclamación de tierras original, presentada por su padre, el límite norte de esta propiedad está marcado por el arroyo conocido como Willow Run. Sin embargo, Willow Run ha cambiado de curso significativamente en los últimos 20 años. El lecho actual del arroyo se encuentra aproximadamente a 200 yardas al sur de donde estaba cuando su padre presentó su reclamación. Martha sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué significa eso? Marsh sacó un mapa y señaló con su delgado dedo. Significa que, según los límites actuales, su cabaña se encuentra en un terreno que nunca formó parte de la reclamación original de su padre. Técnicamente hablando, estás viviendo en territorio no reclamado, o más exactamente, en un terreno que el señor Blackwood reclama como parte de su rancho. «Eso es imposible», dijo Martha con voz temblorosa. «Mi padre construyó esta cabaña hace 20 años. Esta siempre ha sido nuestra tierra». «Entiendo que esto es difícil», dijo Marsh sin mirarla, «pero la ley es muy clara. Los límites de las aguas se determinan por la posición actual, no por la posición histórica. Cuando un arroyo cambia de curso, el límite cambia con él». Samuel cogió el mapa y lo estudió atentamente.
Esto no tiene sentido. He recorrido esta propiedad. Willow Run no puede haber cambiado 200 yardas en 20 años. Ese tipo de cambio requeriría... Se detuvo con una mirada de comprensión en los ojos. A menos que alguien lo haya desviado. Marsh palideció. Yo no sabría nada de eso. ¿No lo sabría? La voz de Samuel sonaba ahora peligrosa. ¿Cuánto le pagó Blackwood por presentar este informe? Me molesta esa insinuación, dijo Marsh, pero le temblaban las manos mientras recogía sus papeles. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. La medición es precisa y presentaré mi informe en la oficina territorial. Recibirá una notificación cuando se programe la audiencia. Montó rápidamente en su caballo. Lo siento, señorita Hodge. De verdad. Se alejó cabalgando, dejando a Martha y Samuel de pie frente a la cabaña que tal vez ya no fuera de Martha. Las piernas de Martha se doblaron y se sentó con fuerza en los escalones de la cabaña. Samuel se agachó frente a ella y le tomó las manos. «Lucharemos contra esto», dijo. «¿Tiene que haber una manera?», preguntó Martha con voz hueca. «No tengo dinero para abogados ni para gastos legales. Si esto llega al tribunal territorial, Cyrus tendrá abogados caros y yo no tendré nada». Miró la cabaña, la tierra, el muro que acababan de terminar de construir. «Se lo va a quedar todo». «No», dijo Samuel con vehemencia. «Encontraremos una manera. Tiene que haber pruebas, registros, algo». «Samuel». Martha soltó sus manos y se puso de pie, caminando hacia el muro que habían construido. Colocó la palma de la mano contra la piedra, sintiendo su solidez, su permanencia. Quizás esto es el mundo diciéndome que me equivoqué al tener esperanzas. Me equivoqué al pensar que podría tener esto. Un hogar, un futuro. Tú, su voz se quebró. Quizás debería vendérselo a Cyrus y acabar con esto. Samuel se colocó detrás de ella en un instante y la giró para que lo mirara. «No te atrevas», dijo. «No te atrevas a rendirte ahora. Esta es tu tierra, Martha, la tierra de tu padre. Y que me parta un rayo si dejo que Cyrus Blackwood se la robe con falsos levantamientos topográficos y abogados sin escrúpulos». «¿Cómo sabes que el levantamiento es falso?» «Porque ahora yo también conozco esta tierra», dijo Samuel. «He recorrido cada centímetro de ella contigo, y te digo que ese arroyo no se ha desplazado 200 yardas, quizá 20 pies, quizá 30, pero no 200 yardas. Blackwood miente y está pagando al topógrafo para que respalde sus mentiras». Martha quería creerle, quería luchar, pero estaba tan cansada de luchar, cansada de demostrar su valía, de luchar contra un mundo que había decidido que no era lo suficientemente buena. «Tengo ahorros», dijo Samuel, «de 30 años de casa. No es mucho, pero es suficiente para contratar a un abogado. Quizá lo suficiente para ganarnos tiempo». «No», dijo Martha con brusquedad, «no aceptaré tu dinero. No dejaré que te sacrifiques». «No es un sacrificio si es por nosotros», interrumpió Samuel. «¿No lo entiendes? Esta ya no es solo tu lucha, Martha. Ahora somos socios. Lo mío es tuyo. Lo que es tuyo es mío. Eso es lo que significa el matrimonio». «Aún no estamos casados», susurró Martha. «Entonces, solucionemos eso», dijo Samuel. «Hoy, ahora mismo, iremos al pueblo, buscaremos un predicador y nos casaremos. Entonces Blackwood tendrá que enfrentarse a los dos, y pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Martha lo miró. Este hombre que había entrado en su vida por casualidad, que la había visto cuando nadie más se molestaba en mirar, que le ofrecía todo lo que tenía sin dudar ni un instante. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Nunca he estado más seguro de nada», dijo Samuel. Pero antes de que pudieran moverse, Martha recordó algo. «Espera», dijo, alejándose y entrando rápidamente en la cabaña. Regresó un momento después con una vieja Biblia, encuadernada en cuero y gastada. «Es de mi padre», explicó, hojeando las páginas. Era un hombre cuidadoso. Llevaba registros, mapas aquí. Sacó un papel doblado y amarillento por el paso del tiempo. Su mapa topográfico original de cuando reclamó la tierra por primera vez. Samuel tomó el mapa con cuidado y lo desplegó. Sus ojos recorrieron las cuidadosas anotaciones escritas por Thomas Hodge, los puntos de referencia marcados, las medidas registradas y allí, claro como el agua, estaba el mojón fronterizo. Willow Run Creek, marcado por los Twin Oaks, robles gemelos, que se alzaban en la orilla norte. «Los Twin Oaks», susurró Samuel. «Todavía están allí, Martha. Los he visto.
Están en lo que ahora es el extremo sur del arroyo, pero si marcaban la orilla norte hace 20 años, entonces el arroyo sí se ha desplazado, concluyó Martha. Pero no tanto como afirma Marsh. Quizás 15 metros, 18 como mucho. Ella recuperó el mapa y lo estudió con nueva esperanza en los ojos. Mi padre fue testigo de este levantamiento. Mira aquí, señaló una firma en la parte inferior. Chen Huayin fue testigo, el marido de la señora Chen. Samuel la agarró por los hombros, sonriendo con fuerza. Esto es lo que necesitamos. El mapa original de tu padre, con testigos y fecha. Podemos demostrar que el levantamiento de Marsh es erróneo. ¿Pero será suficiente?, preguntó Martha. Cyrus tiene dinero e influencia. Y nosotros tenemos la verdad, dijo Samuel. Eso tiene que contar para algo. Martha miró el mapa, la cuidadosa letra de su padre, la prueba que podría salvar todo lo que le quedaba de él. Luego miró a Samuel, al hombre que había decidido quedarse a su lado cuando habría sido más fácil para él marcharse. De acuerdo, dijo ella. Lucharemos juntos, dijo Samuel. Juntos, asintió Martha. Pero mientras estaban allí planeando su estrategia, ninguno de los dos vio la figura que los observaba desde el árbol, uno de los peones del rancho de Blackwood, enviado para observar el trabajo del topógrafo. El hombre lo había oído todo y ahora cabalgaba a toda velocidad hacia su jefe con la noticia de que la mujer Hodge tenía pruebas. Pruebas que podían arruinarlo todo. Cyrus Blackwood no era un hombre que respondiera bien a los obstáculos, y cuando escuchó lo que su hombre tenía que informarle, su rostro se volvió frío y calculador. Si Martha Hodge tenía documentos que contradecían el informe de su topógrafo, esos documentos tendrían que desaparecer. Y si la propia Martha Hodge se interponía en su camino, bueno, los accidentes ocurrían, especialmente a las mujeres obstinadas que no sabían cuándo rendirse. Llamó a sus capataces y les dio instrucciones en voz baja. Por la mañana, de una forma u otra, el problema de Martha Hodge estaría resuelto. La tierra sería suya, como siempre debería haber sido. Y si Cross resultaba herido al intentar protegerla, bueno, era culpa suya por involucrarse en asuntos que no le incumbían. Cyrus se sirvió un whisky y se quedó de pie junto a la ventana de su casa, mirando hacia la granja de los Hodge. Mañana a esta hora, todo habría terminado. La tierra sería suya y Martha Hodge comprendería por fin que algunas personas están destinadas a poseer cosas y otras a perderlas. Sonrió y levantó su copa en un brindis privado por la victoria, por la propiedad, por conseguir lo que quería, siempre, sin importar el coste. Llegaron a Redemption Springs al amanecer. Martha agarraba con fuerza la Biblia de su padre, que contenía el preciado mapa, y Samuel cabalgaba a su lado. La ciudad acababa de despertar, el humo salía de las chimeneas y los comerciantes abrían sus puertas. Algunos madrugadores se detuvieron para mirarlos y Martha pudo ver el cálculo en sus ojos. La mujer Hodge y el hombre de las montañas cabalgando juntos antes del amanecer. A mediodía los chismes se habrían extendido por toda la ciudad. Que hablaran, ahora tenía preocupaciones más importantes. La señora Chen estaba barriendo la acera frente a su tienda cuando llegaron. Echó un vistazo a sus rostros y dejó la escoba. Entren, dijo simplemente. En la trastienda de la tienda, rodeada de sacos de harina y café, Martha extendió el mapa de su padre sobre un espacio libre del mostrador. La señora Chen lo estudió con mirada aguda y luego los miró. Mi marido fue testigo de esto, dijo tocando la firma. Recuerdo que ese día llegó a casa y me dijo que Thomas Hodge había hecho todo correctamente. Todo legalmente. Chen Huayin estaba orgulloso de que le pidieran ser testigo. ¿Testificaría usted eso?, preguntó Samuel ante el juez territorial. La expresión de la señora Chen se endureció. Contra Cyrus Blackwood. Él es dueño de la mitad de este pueblo, señor Cross. Podría arruinarme. Está intentando robarle la tierra a Martha, dijo Samuel. Su hogar, todo lo que construyó su padre. La señora Chen miró a Martha durante un largo momento y luego volvió a mirar el mapa. Mi marido creía en hacer lo correcto, dijo finalmente, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Asintió con la cabeza una vez. Sí, testificaré. Martha se sintió aliviada. Gracias. Muchas gracias, preguntó la señora Chen. Aún no lo sabemos, admitió Martha. Pero no confías en que Blackwood juegue limpio, terminó la señora Chen. Muy inteligente. Tienes que presentar una contrademanda ante la oficina territorial.
Obliga a celebrar una vista antes de que Blackwood pueda consolidar su posición. Se dirigió a un pequeño escritorio y sacó papel y bolígrafo. Escribiré una carta con mi testimonio como testigo para acompañar el mapa de su padre y enviaré un telegrama a mi sobrino en la capital territorial. Es empleado en la oficina de catastro. Él se asegurará de que su reclamación reciba la atención adecuada. Samuel y Martha intercambiaron miradas. Habían venido con la esperanza de obtener el testimonio de la señora Chen. No esperaban que ella se convirtiera en su estratega y aliada. Preguntó Martha en voz baja. La señora Chen la miró y algo se suavizó en su rostro curtido. Porque mi marido y yo llegamos a este territorio sin nada, sin dinero, sin amigos, sin saber inglés. La gente nos miraba como si fuéramos menos que humanos. Pero Thomas Hodges nos dio crédito cuando nadie más lo hizo. Nos trató con respeto cuando los demás nos trataban como basura. Volvió a tocar el mapa. Y porque veo en ti la misma fuerza que vi en tu padre, mereces conservar lo que es tuyo. Pasaron la siguiente hora planificando. La señora Chen escribió su carta mientras Samuel redactaba una contrademanda formal utilizando el lenguaje que recordaba de los trámites de su padre con las oficinas de tierras en Pensilvania. Martha los observaba trabajar y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: comunidad, apoyo, la sensación de que ya no luchaba sola. A media mañana lo tenían todo listo. El hijo mayor de la señora Chen salió a caballo para enviar el telegrama mientras ellos se preparaban para entregar los documentos a la gente de la oficina de tierras que visitaba Redemption Springs una vez al mes. Por desgracia, no volvería hasta dentro de una semana. ¿Podríamos ir nosotros mismos a la capital del territorio?, sugirió Samuel. Presentar la solicitud en persona. Son 3 días de ida y 3 de vuelta. Martha dijo, ¿y la granja? Si la dejamos desatendida, Blackwood podría quemarla y decir que fue un accidente. Samuel terminó con severidad. Tienes razón, no podemos irnos los dos. Entonces iré yo, dijo Martha. Quédate tú y vigila la propiedad. Ni hablar, dijo Samuel rotundamente. No voy a dejar que viajes sola durante 6 días por un territorio en el que Blackwood tiene influencia y amigos. Seguían discutiendo cuando se abrió la puerta de la tienda y una voz familiar los llamó. He oído que quizá necesiten ayuda. Martha se volvió y vio al pastor Hicks, el ministro metodista, que había oficiado el funeral de su padre. Era un hombre robusto de unos 50 años, con ojos bondadosos y una fortaleza de acero que disimulaba su actitud afable. Pastor, dijo Martha sorprendida, la señora Chen me envió un mensaje. Explicó. Me contó lo que Blackwood está tratando de hacer. Cruzó los brazos. No puedo tolerar el robo, ni siquiera cuando se disfraza de documentos legales. Su padre era un buen hombre, señorita Hodge. Esta ciudad le debe algo mejor que permitir que roben a su hija. Necesitamos a alguien que vaya a la capital del territorio, dijo Samuel. Alguien a quien Blackwood no pueda amenazar ni sobornar. El pastor Hendricks sonrió. Da la casualidad de que tengo pensado visitar la sede de nuestra iglesia allí. Pensaba salir la semana que viene, pero podría irme hoy mismo si la causa es justa. Miró los documentos que había sobre el mostrador. Y esta causa es justa. A Martha se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, logró decir. Dale las gracias a tu padre, dijo el pastor. Ayudó a construir nuestra iglesia, donó madera y mano de obra cuando estábamos empezando. Es hora de devolverle el favor. Recogió los documentos con cuidado. Saldré en menos de 1 hora. Debería llegar a la capital el sábado por la tarde. Presentaré tu reclamación a primera hora del lunes por la mañana. Después de que el pastor se marchara, Martha y Samuel se quedaron en el paseo marítimo, viéndolo alejarse con los documentos que representaban todo el futuro de Martha metidos en su alforja. Preguntó Martha. Ahora nos vamos a casa, dijo Samuel. Esperaremos y nos prepararemos para lo que Blackwood intente a continuación. Compraron suministros a la señora Chen, municiones, aceite para lámparas, provisiones extra, por si acaso. Luego regresaron a la granja, donde llegaron a primera hora de la tarde. El lugar parecía intacto, pero Samuel no quería correr riesgos. Pasó el resto del día revisando la propiedad, buscando señales de intrusión y organizando turnos de vigilancia. Esa noche durmieron por turnos, uno siempre despierto y vigilante. Esta no es forma de vivir, dijo Martha durante el turno de Samuel, sentada a su lado en los escalones de la cabaña con un rifle en el regazo. Es temporal, respondió Samuel.
Una vez que se celebre la vista, una vez que el juez dicte sentencia, si falla a nuestro favor, corrigió Martha. Lo hará, dijo Samuel con una certeza que no sentía del todo. Tenemos las pruebas, tenemos testigos, tenemos la verdad, y Blackwood tiene dinero e influencia, dijo Martha. Samuel, ¿y si? Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Y si qué? La animó él con delicadeza. ¿Y si perdemos? Susurró Martha. ¿Y si el juez falla en nuestra contra y pierdo la tierra? ¿Entonces qué? Samuel se quedó callado un momento. Luego se inclinó y le tomó la mano. Entonces empezaremos de nuevo en otro lugar. Encontraremos una nueva tierra, construiremos un nuevo hogar. Mientras estemos juntos, Martha, podemos construir cualquier cosa. ¿Harías eso?, preguntó Martha. ¿Renunciarías a tu cabaña en las montañas? ¿A toda tu vida solo para empezar de nuevo conmigo? En un santiamén, dijo Samuel. Mi cabaña es solo un edificio. Mi vida antes de conocerte era solo sobrevivir. Pero esto, señaló la granja, a ella, a ellos juntos. Esto es vivir, y no voy a renunciar a ello sin luchar. Martha apoyó la cabeza en su hombro y se sentaron juntos en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la frontera. Edu llamó desde los árboles. El viento se movía entre la hierba. Sus respiraciones se sincronizaron. Dos personas convirtiéndose en una sola pareja, un solo propósito, un solo futuro. El ataque se produjo 3 noches después. Samuel se despertó con el olor a humo. Se puso en pie en un instante, cogió su rifle y sacudió a Martha para despertarla. «¡Fuego!», dijo. «¡Fuera!». Salieron corriendo y encontraron la pila de heno detrás del granero en llamas, con las llamas ya extendiéndose hacia la estructura de madera. Samuel corrió a por cubos de agua, mientras Martha apagaba las llamas con una manta mojada. Trabajaron frenéticamente, sabiendo que si el granero se incendiaba, toda la granja podría arder. Tardaron 1 hora en controlar el fuego, y para entonces ambos estaban agotados, cubiertos de hollín y tosiendo por el humo. El granero estaba dañado pero en pie. El montón de heno estaba totalmente destruido. Preguntó Martha, aunque ya sabía la respuesta. «No», respondió Samuel con severidad. Señaló unas marcas en la tierra cerca de donde había comenzado el fuego. Alguien había apilado leña allí y había utilizado aceite de lámpara para que ardiera rápido y con intensidad. Martha apretó los puños. Blackwood o sus hombres. Samuel estaba de acuerdo. Era una advertencia. La próxima vez, quizá no se detuvieran en la pila de heno. Pasaron el resto de la noche vigilando, pero nadie regresó. Al amanecer, Samuel evaluó los daños y tomó una decisión. «Voy al pueblo», dijo. «Voy a presentar una denuncia ante el sheriff». «El sheriff no hará nada», dijo Martha con cansancio. «Probablemente Blackwood le había sobornado». «Quizá», dijo Samuel, «pero quiero que conste. Quiero que todos sepan que sabemos quién está detrás de esto». Le acarició la cara con delicadeza. «Quédate en casa. Ten el rifle a mano. Volveré al mediodía». Martha lo vio alejarse a caballo, con un nudo de miedo en el pecho. Ya había perdido demasiado. A su madre, a su padre, y casi su hogar si también perdía a Samuel. No, no iba a pensar así. Iban a ganar. Tenían que ganar porque la alternativa era impensable. Entró en casa y sacó el mapa de su padre, estudiándolo de nuevo, asegurándose de memorizar cada detalle. Los Twin Oaks, el lecho del arroyo, la firma del testigo. Ese mapa era su arma, su escudo, su esperanza. Se prendió el broche con el camafeo de Sarah en el vestido, sintiendo su peso como una bendición. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, separadas por la muerte, pero unidas por la esperanza de que el amor pudiera perdurar, transformarse, construir algo nuevo sin borrar lo que había sido antes. «Ayúdame», susurró Martha al recuerdo de Sarah Cross, al espíritu de Thomas Hodgett, a cualquier fuerza del universo que escuchara las plegarias desesperadas. «Ayúdame a conservar esto. Ayúdame a conservarlo a él. Ayúdame a hacerlo suficientemente fuerte para lo que se avecina». Afuera, las nubes se acumulaban en el horizonte. Se avecinaba una tormenta. Y cuando Samuel regresó esa tarde con la noticia de que el sheriff se había negado a actuar, que Blackwood tenía una coartada para la noche del incendio, que nadie les ayudaría, Martha sintió que algo se endurecía en su pecho. Bien, habían afrontado esto solos. Habían estado solos toda su vida, los dos. Al menos ahora estaban solos juntos. Y a veces eso era suficiente.
El juez Whitmore golpeó su mazo y la sala quedó en silencio. Esta es una audiencia para determinar la validez de los límites de la propiedad reclamada por Thomas Hodgett, fallecido, y ahora ocupada por su hija, Martha Hodgett. Su voz era grave pero clara. Señor Blackwood, usted presentó la denuncia. Presente su caso. Cyrus se mantuvo seguro y elegante. Su abogado, un hombre de rostro afilado llamado Carlson, presentó el informe del topógrafo con precisión teatral. Se desenrollaron mapas, se citaron medidas y se mencionaron precedentes legales. Theodore Marsh fue llamado a testificar y repitió su afirmación de que Willow Run se había desplazado 200 yardas, lo que situaba la cabaña de los Hodgett en terrenos en disputa. Fue impresionante y convincente. Martha sintió que su esperanza se desvanecía mientras observaba el rostro del juez, tratando de leer su expresión. Entonces llegó su turno. Martha se puso de pie, con las piernas temblorosas, y se acercó al estrado del juez. Colocó la Biblia de su padre sobre la mesa y la abrió para mostrar el mapa. Su señoría, este es el mapa topográfico original de mi padre, realizado cuando reclamó el terreno hace 20 años. Su voz era tranquila pero firme. Muestra la posición de Willow Run marcada por 2 robles gemelos en la orilla norte. Esos árboles siguen en pie, su señoría. Están en lo que ahora es el extremo sur del arroyo. El arroyo se ha desplazado, sí, pero no 200 yardas. Quizás 50 pies, 60 como mucho. El juez Whitmore examinó el mapa con atención. ¿Quién fue testigo de esta medición? Chen Huayin, su señoría, dijo Martha. El difunto marido de la señora Chen. Ella está aquí hoy y puede dar fe de su carácter y de la validez de este documento. La señora Chen fue llamada a declarar. Ella testificó con claridad y firmeza, describiendo cómo su marido había presenciado el levantamiento topográfico, cómo Thomas Hodgett había sido meticuloso en su registro, cómo el mapa era auténtico y preciso. Carlson intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que era parcial, que tenía motivos para mentir. La señora Chen respondió a sus acusaciones con digna calma. Soy una mujer de negocios, dijo. Mi reputación se basa en la honestidad. No la arriesgaría por una mentira. Mi marido fue testigo de esta medición. Él me lo contó. El mapa es real. El juez Whitmore asintió lentamente y luego se volvió hacia Marsh. Señor Marsh, muéstreme sus notas de campo de la medición. Marsh palideció. Mis notas de campo, señoría. Sí, sus mediciones originales tomadas in situ. Quiero compararlas con su informe final. Marsh rebuscó en su maletín y sacó un diario de cuero. El juez lo tomó y comenzó a leerlo, con una expresión cada vez más sombría a medida que avanzaba en las páginas. Estas notas indican que el arroyo se desplazó entre 12 y 18 metros, dijo el juez con frialdad. Su informe final afirma que fueron 183 metros. Es una discrepancia bastante significativa, señor Marsh. La sala se llenó de susurros. Marsh miró a Cyrus, con pánico en los ojos. Cyrus apretó la mandíbula. Su confianza finalmente se resquebrajó. Debo haber cometido un error en mis cálculos, balbuceó Marsh. Repitió el juez Whitmore con tono seco. Pasó más páginas, y estas anotaciones aquí, con tinta diferente, parecen ser adiciones hechas a posteriori, cambiando las mediciones, alterando las conclusiones. Clavó en Marsh una mirada de acero. Señor Marsh, ¿alguien le pagó para falsificar este informe? El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban la respuesta de Marsh. Su señoría, yo... La voz de Marsh se quebró. Miró la sala abarrotada, los rostros que lo observaban, el peso de su propia culpa. Sus hombros se hundieron. Sí, susurró. Sí, el señor Blackwood me pagó $500 para ajustar los resultados de la encuesta a su favor. La sala estalló. El juez Whitmore golpeó repetidamente su mazo, pidiendo orden. Cyrus se puso de pie, con el rostro enrojecido por la furia, gritando que Marsh mentía, que se trataba de una conspiración en su contra. Pero el juez ya no escuchaba a Cyrus. Miró las notas de campo originales, el mapa del padre de Martha, la expresión firme de la señora Chen. Finalmente, golpeó su mazo por última vez. Orden, ordenó, y la sala se quedó en silencio. He oído suficiente. Las pruebas son claras. La medición del señor Marsh era fraudulenta, realizada con la intención de facilitar el robo de tierras. La reclamación original del padre de la señorita Hodger
Es válida y se mantiene tal y como se presentó. Los límites son los que figuran en el mapa original de Thomas Hodger. Se volvió hacia Cyrus. Señor Blackwood, su reclamación sobre esta tierra es denegada. Además, remito este caso a la Fiscalía Territorial para que investigue el fraude y el intento de robo. A Martha le fallaron las rodillas. Samuel la agarró del brazo y la sujetó. Habían ganado. Realmente habían ganado. Pero Cyrus no había terminado. Se puso de pie, con el rostro desencajado por la rabia, y señaló a Martha. «Esto no ha terminado», gruñó. «¿Cree que un trozo de papel la protege? Lo cree usted, señor Blackwood». El juez Whitmore lo interrumpió con voz gélida. «Una palabra más y lo acusaré de desacato». De hecho, hizo un gesto al sheriff. «Sheriff, por favor, acompañe al señor Blackwood fuera de la sala». Entonces, el sheriff, con aire incómodo pero decidido, se acercó a Cyrus. Por un momento, pareció que Cyrus iba a resistirse, pero luego se soltó de la mano del sheriff, se enderezó la chaqueta y salió de la sala con toda la dignidad que pudo reunir, no sin antes volverse una última vez para mirar a Martha. El odio en sus ojos era evidente. Puede que esto hubiera terminado legalmente, pero Cyrus Blackwood no era un hombre que perdonara una derrota. Aún así, habían ganado. Martha se volvió hacia Samuel, con lágrimas corriendo por su rostro, y él la abrazó allí mismo, delante de todos. La sala estalló en aplausos y vítores, la gente los rodeó, felicitándolos, celebrando la victoria de los pequeños contra los poderosos. La señora Chen se abrió paso entre la multitud y tomó las manos de Martha. «Tu padre estaría muy orgulloso», dijo, con los ojos húmedos. «Gracias», dijo Martha. «Gracias por todo». El pastor Hendricks apareció a continuación, radiante. «Justicia», dijo simplemente. «A veces realmente ocurre». Se quedaron en el salón durante una hora, aceptando felicitaciones, respondiendo preguntas, creyendo poco a poco que era real. La tierra era suya. La amenaza había terminado. Estaban a salvo. La primavera llegó al territorio de Wyoming como una promesa cumplida. La nieve se derritió, dejando al descubierto los muros de piedra que habían resistido su primer invierno, sin una sola grieta ni desplazamiento. La parcela del jardín estaba lista para sembrar, y las gallinas de Martha volvían a poner huevos, gordas y contentas en su gallinero reparado. Habían pasado 6 meses desde la vista, 6 meses desde que el juez Whitmore falló a favor de Martha y envió a Cyrus Blackwood a esconderse tras su derrota. El fiscal territorial había presentado cargos por fraude contra Blackwood y el topógrafo, aunque los casos aún se estaban tramitando en los tribunales. Cyrus había abandonado Redemption Springs poco después de la vista, con su reputación destruida y su influencia desaparecida. «Lo último que se supo de él es que vendió su rancho y se marchó al este», dijo el pueblo. «Debería haber pasado hace años». Martha estaba de pie en el porche de la cabaña, su cabaña, legal e innegablemente suya, y observaba a Samuel trabajar en la nueva ampliación. Se habían casado en diciembre, en una pequeña ceremonia en el salón de la señora Chen, oficiada por el pastor Hendricks, y a la que asistió la mitad del pueblo. Las mismas personas que antes evitaban a Martha, ahora la trataban como a una más, como a una mujer que se había enfrentado al poder y había ganado. Pero no fue la victoria lo que cambió la opinión que tenían de ella. Fue la forma en que se comportaba ahora, la forma en que caminaba por el pueblo con la cabeza alta, con Samuel a su lado, sin estar a la defensiva ni esperar el rechazo. Resultó que la confianza era algo a lo que la gente respondía, y Martha se había ganado su confianza a través del fuego y la piedra y una obstinada determinación. La ampliación fue idea de Samuel, un dormitorio junto a la cabaña principal, un lugar que con el tiempo se convertiría en una guardería, porque Martha estaba embarazada y daría a luz a principios de verano, y ambos estaban a partes iguales aterrorizados y emocionados. «Se supone que debes descansar», le dijo Samuel al verla en el porche. «Estoy de pie», respondió Martha. «Eso es prácticamente descansar». Samuel bajó del tejado y se acercó, secándose el sudor de la frente. «Sé lo que dijo la comadrona», le interrumpió Martha con suavidad. «Y estoy teniendo cuidado. Pero Samuel, estoy embarazada. No me estoy muriendo. Aún puedo estar de pie en mi propio porche». La atrajo hacia él, con una mano apoyada en el abultamiento de su vientre. El bebé dio una patada y ambos la sintieron.
El rostro de Samuel se iluminó con esa mezcla de asombro y temor que nunca desaparecía del todo. Una patada fuerte, dijo en voz baja. Ha salido a su madre, dijo Martha con una pequeña sonrisa. O a su padre, contó Samuel. No sabían si era niño o niña y no les importaba, siempre y cuando el bebé estuviera sano y Martha tuviera un parto sin complicaciones. No hablaban a menudo de ese miedo, pero estaba ahí. El fantasma de Sarah y la pequeña Emma, el recuerdo de la pérdida que Samuel llevaba consigo. Pero esta vez sería diferente, se decían a sí mismos. Martha era fuerte, la comadrona tenía experiencia. Ahora tenían amigos, todo un pueblo dispuesto a ayudar si fuera necesario. La señora Chen llegó por la tarde, trayendo ropa de bebé que ella misma había cosido, vestiditos y mantitas suaves en colores que servirían tanto para un niño como para una niña. Se había convertido en una especie de abuela para ambos, visitándolos semanalmente, ofreciendo consejos, ayudando a Martha a prepararse para la maternidad. Tu madre estaría orgullosa, dijo la señora Chen, observando a Martha doblar la ropita con manos curiosas. Tu padre también. Verían lo que has construido aquí. No solo las paredes y la cabaña, sino la vida, la relación, el futuro. Martha tocó el broche con camafeo de Sarah, que todavía llevaba todos los días. Pienso en ellos a menudo, en todos ellos, en mis padres, en Sarah, en la pequeña Emma. A veces siento que están aquí velando por nosotros, bendiciendo esto. Creo que así es, dijo la señora Chen con sencillez. Esa tarde, después de que la señora Chen se marchara, Martha y Samuel recorrieron el perímetro de su tierra. Era una costumbre que habían adquirido durante el invierno, esa inspección diaria de lo que habían luchado tanto por conservar. Los muros de piedra se mantenían sólidos y firmes, tal y como Samuel había prometido. El huerto estaba plantado. Filas ordenadas de verduras ya estaban brotando. El granero estaba reparado y ampliado. Ahora había espacio para un caballo, una vaca lechera y las gallinas. Pero más allá de las mejoras físicas, la tierra ahora se sentía diferente. Se sentía como un hogar. No solo el hogar de Martha o el hogar de Samuel, sino su hogar. Un lugar que defendieron juntos, construyeron juntos, reclamaron juntos con sangre, sudor y amor obstinado. Se detuvieron en la esquina noroeste, donde se encontraba la enorme piedra angular, la que habían colocado juntos esa primera semana, cuando todo era nuevo e incierto. Martha puso su mano sobre ella y Samuel cubrió la mano de ella con la suya. Has construido algo que nos sobrevivirá a ambos, dijo Samuel, repitiendo las palabras que había pronunciado meses antes. Martha negó con la cabeza, sonriendo. Lo construimos juntos, corrigió. Y no es solo el muro, Samuel. Es esto que somos nosotros, la vida que estamos construyendo. Eso es lo que nos sobrevivirá. Samuel la atrajo hacia sí, tan cerca como le permitía su vientre embarazado, y le besó la coronilla. Te quiero, dijo simplemente. Nunca pensé que volvería a decir esas palabras. Nunca pensé que volvería a sentir esto. Pero aquí estamos, asintió Martha, recostándose contra su pecho y contemplando la puesta de sol sobre sus tierras. Hablaron de nombres para el bebé. Hablaron de ampliar el huerto el año que viene, quizá de comprar algunas ovejas. Hablaron del futuro de una forma que antes les habría parecido imposible, con esperanza, con planes, con la tranquila certeza de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Cuando cayó la noche y aparecieron las primeras estrellas, regresaron a la cabaña cogidos de la mano. Las paredes de piedra proyectaban largas sombras a la luz de la luna, protegiendo la vida que había dentro. Mañana seguirían trabajando en la ampliación. Mañana la señora Chen probablemente volvería a visitarlos, trayendo más suministros y consejos. Mañana el pastor Hicks podría pasar a ver cómo estaban, como hacía casi todas las semanas. Pero esta noche tenían este momento de paz y plenitud, esta sensación de haber luchado por algo que valía la pena y haber ganado. Martha se detuvo en la puerta de la cabaña y miró hacia atrás una vez más. Mi padre solía decir que el valor de una persona se mide por lo que construye, dijo en voz baja. No solo con sus manos, sino con su vida. Decía, los mejores constructores dejan el mundo mejor de lo que lo encontraron. Entonces lo estamos haciendo bien, dijo Samuel. Mira lo que hemos construido. Mira lo que estamos construyendo. Martha sonrió y entró. Samuel la siguió. La cabaña estaba cálida, el fuego brillaba,
y el futuro, su futuro, se extendía ante ellos como un camino que habían recorrido juntos. A veces, el mundo nos juzga por lo que ve, no por lo que valemos, pero la persona adecuada ve la verdad. Y cuando dos personas se encuentran, cuando se ven de verdad y por completo, cuando deciden construir algo juntos a pesar de todos los obstáculos, eso lo cambia todo. Las paredes de piedra permanecerían en pie durante 100 años o más, como testimonio de la determinación y el amor. Pero el verdadero monumento estaba dentro de la cabaña, en la vida que llevaban, en la familia que estaban construyendo, en la simple y profunda verdad de que, a veces, contra todo pronóstico, el amor triunfa. Y eso pensó Martha mientras se acostaba junto a su marido, sintiendo cómo se movía su bebé bajo su corazón. Valía más que todas las paredes de piedra del mundo.